Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso otra vez a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a una barca. Ya en el mar se sentó, toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un hombre a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, por no tener hondura la tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciéndose y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado a comprender el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las seducciones de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60, otros 100. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor sale a sembrar y lo hace con generosidad, no calcula, simplemente esparce la semilla por todos lados. No hay tierra que le parezca mala, no hay lugar que sea tan indigno que haga que Jesús se abstenga de dejar la semilla de su palabra. Y es que Jesús es un sembrador generoso, que apuesta incondicionalmente por todos, siempre. El Señor ha venido a esparcir su reino, a compartir su don, su palabra, es decir, ha venido a entregarse a Él mismo, porque Él en persona es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es importante porque, aunque hayan momentos en los que nosotros sentimos que nuestro corazón está muy duro, o que el mundo nos está tentando mucho, o que nos cuesta escuchar a Dios, confiar en Él, cuando pensamos que quizá Dios está lejos, Él en realidad sigue sembrando su semilla, sigue llamando a la puerta, porque Él no se cansa de llamar a nuestra puerta, somos nosotros los que a veces ya no le queremos abrir. Seamos pacientes, porque sabemos muy bien que para que la semilla llegue a ser árbol, tiene que pasar mucho tiempo. Cultivemos nuestra relación con el Señor con paciencia, con dedicación, día a día, y poco a poco los frutos se irán asomando, la esperanza irá creciendo. Recuerdo lo que el Papa Francisco nos dijo en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en el año 2013. Él contaba que alguna gente le decía: Padre, pero en mí no va a germinar la palabra porque soy una calamidad. Tantas espinas, tantos abrojos, tantas cosas malas que he hecho en mi vida. Pero el Papa les decía: no es así. Abre aunque sea, en medio de todos esos problemas, abre un huequito, en medio de tantas espinas y tantos abrojos. Y vas a ver cómo la semilla cae ahí en ese huequito que has abierto. Y ahí en el fondo hay tierra buena y va a dar fruto. Porque lo que hay en el fondo de nosotros siempre es eso, siempre hay tierra buena. Démosle la oportunidad a Jesús, abramos el corazón
y los frutos empezarán a venir. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos 4, 1-20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Volumen 3, título 84, junio 18, 1900. Hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor del prójimo, tanto que mi humanidad, unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola, y las volví inseparables, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Así que mis llagas y mi sangre son tantas lenguas que enseñan a cada quien el modo de amarse y la obligación que todos tienen de poner atención a la salvación de los demás. Volumen 16, título 57, mayo 24, 1924. Entonces, todo lo que te he dicho sobre mi voluntad, esta ha sido mi finalidad, que mi voluntad sea conocida y que venga a reinar sobre la tierra. Y lo que he dicho será. Arrollaré todo para obtener esto, pero el todo me debe regresar en esa palabra, fiat. Fiat, dijo Dios. Fiat debe decir el hombre. En todas sus cosas no tendrá más que el eco de mi fiat, el sello de mi fiat, las obras de mi fiat, para poder darle los bienes que contiene mi voluntad, y así obtendré la finalidad completa de toda la creación. Y por eso me he dedicado a la tarea de hacer conocer los efectos, el valor, los bienes y las cosas sublimes que contiene mi querer. Y conforme el alma recorre el mismo camino de mi fiat, quedará de tal manera sublimizada, divinizada, santificada, enriquecida, de dejar estupefactos cielo y tierra al ver el portento de mi fiat obrante en la criatura, porque en virtud de mi voluntad saldrá de mí gracias nuevas nunca salidas, luz más fulgurante, portentos inauditos y nunca vistos. Yo hago como un maestro cuando enseña a su discípulo las ciencias que él conoce, el cual, si enseña a su discípulo, es porque quiere hacer de él otro maestro como él mismo. Así hago yo. Si mi lección sublime fue mi primera palabra, fiat, mi oración enseñada fue el fiat, como en el cielo, así en la tierra. Ahora, habiendo pasado a darte más extensas, más claras y más sublimes las lecciones sobre mi voluntad, es que quiero que el discípulo adquiera no solo la ciencia de ella, sino que llegando a ser maestro, no solo enseñe a los demás, sino que adquiera mis propiedades y mis bienes, mis alegrías y mi misma felicidad. Por eso sé atenta y fiel a mis enseñanzas, y no te separes jamás de mi voluntad.
Volumen 12, título 106, junio 4, 1919. Hija mía, ¿por qué te afliges? Las enseñanzas de tu Jesús jamás servirán para condenarte, y aunque hicieras una sola vez lo que te he enseñado, en el cielo de tu alma es siempre una estrella que pones, porque así como he extendido un cielo sobre la naturaleza humana, y mi fiat lo adorno de estrellas, así también he extendido un cielo en el fondo del alma, y el fiat del bien que hace, porque todo bien es fruto de mi querer. Viene y embellece con estrellas este cielo. Así que si hace 10 bienes, pone 10 estrellas. Si 1000 bienes, 1000 estrellas. Entonces, piensa más bien en repetir cuanto más puedas mis enseñanzas, para adornar de estrellas el cielo de tu alma, a fin de que este cielo no sea inferior al cielo que resplandece sobre vuestro horizonte, y cada estrella llevará la marca de la enseñanza de tu Jesús. ¡Cuánto honor me darás! Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Volumen 31, título 28, febrero 24, 1933. Tú debes saber que mis verdades son semillas que yo, agricultor celestial, continúo sembrando en las almas, y si hago mi siembra, con certeza debo recoger el fruto. Muchas veces me sucede a mí como al pobre sembrador que arroja su semilla en la tierra, la cual, por falta de humedad, la tierra no tiene la fuerza de comerse la semilla para digerirla y convertirla en tierra, y de la sustancia que ha absorbido de la semilla dar al pobre agricultor el 10, el 20, el 100 de la semilla que se ha comido. Otras veces, mientras arroja la semilla, por falta de lluvia, la tierra se hace dura sobre la semilla y no encuentra el camino para hacer salir la vida, la sustancia de la semilla que encierra, y el pobre agricultor debe tener paciencia para recibir la cosecha de sus semillas. Sin embargo, con haber sembrado la semilla, ha hecho ya una cosa, y puede tener esperanza. Quizá una lluvia dé la humedad a la tierra, la cual, poseyendo la sustancia de su semilla, hará surgir lo que ha sembrado, o bien, quitando la dureza, removiéndola, forma los caminos para producir su semilla. Así el sembrador, a pesar de que la tierra no produce súbito la multiplicidad de la semilla que ha recibido, el tiempo, las circunstancias, la lluvia, puede hacer producir una cosecha más abundante que no se esperaba. Ahora, si el agricultor, a pesar de todas las dificultades de la tierra, puede esperar y recibir una abundante cosecha, mucho más yo, agricultor celestial, habiendo sacado de mi seno divino tantas semillas de verdades celestiales para sembrarlas en el fondo de tu alma y con la cosecha llenar todo el mundo. ¿Quieres entonces tú creer que por dudas y dificultades de algunos, que quién como tierra sin humedad y quién como tierra endurecida, yo no debo tener mi cosecha sobreabundante? Hija mía, te equivocas. El tiempo, las personas, las circunstancias cambian, y lo que hoy se puede ver negro, mañana se podrá ver blanco,
porque muchas veces se ve según las predisposiciones que tienen y según la vista larga o corta que la inteligencia posee. Pobrecitos, se necesita compadecerlos, pero el todo está en que yo he hecho ya la siembra, la cosecha más necesaria, más sustanciosa, más interesante, era manifestar mis verdades. Si mi trabajo lo he hecho, la parte principal ha sido puesta en acción. He encontrado tu tierra para arrojar mi semilla. El resto vendrá por sí, y las dudas, las dificultades, las penas, servirán como al pobre agricultor podría servir la leña, el fuego, para cocer la semilla cosechada y hacerla su alimento. Así pueden servirme a mí y a ti como soles para hacerlas madurar en los corazones, como leña y fuego para darlas no con las solas palabras, sino con la práctica, y con el sacrificio del fuego de la propia vida, cocerlas, para convertirlas en alimento dulcísimo y ponerlo en la boca de las criaturas. Volumen 16, título 19, octubre 20, 1923. Hija mía, ¿por qué te afliges tanto? Abandónate en mí y déjame hacer. Y cuando te parezca que todo declina y muere, tu Jesús hará resurgir todo, pero más bello y más fecundo. Tú debes saber que el alma es mi campo donde yo trabajo, siembro y cosecho, pero mi campo predilecto es el alma que vive en mi voluntad. En este campo mi trabajo es deleitable. No me ensucio al sembrar, porque mi voluntad la ha convertido en campo de luz. Su terreno es virgen, puro y celestial. Y yo me divierto mucho al sembrar en él pequeñas luces, casi como un rocío que forma el sol de mi voluntad. Oh, cómo es bello ver este campo del alma todo cubierto de tantas gotas de luz, que poco a poco, conforme crezcan, se formarán tantos soles. La vista es encantadora, todo el cielo es raptado por su vista, y están todos atentos a ver al celestial agricultor que con tanta maestría cultiva este campo y que posee una semilla tan noble de convertirla en sol. Ahora, hija mía, este campo es mío y hago de él lo que quiero. Y cuando estos soles se han formado, yo los cosecho y los llevo al cielo como la más bella conquista de mi voluntad. Y vuelvo de nuevo al trabajo de mi campo y revuelvo todo, y la pequeña hija de mi querer siente todo terminar, todo morir. A los soles tan fulgurantes de luz los ve sustituir por las pequeñas chispas de luz que voy sembrando, y cree que todo perece. ¿Cómo te engañas? Es la nueva cosecha que se debe preparar, y como quiero hacerla más bella que la primera y agrandarla más para poder duplicar mi cosecha, el trabajo, a primera vista, parece más cansado y el alma sufre de más. Pero esas penas son como las paleadas al terreno que hacen profundizar más la semilla para hacerla germinar más segura, más fecunda y bella. ¿No ves tú un campo, cuando se ha cosechado, cómo queda escuálido y pobre? Pero deja que se siembre de nuevo y lo verás más floreciente que antes. Por eso déjame hacer, y tú, con vivir en mi querer, estarás junto conmigo en el trabajo. Sembraremos juntos las pequeñas chispas de luz, haremos competencia para ver quién siembra más, y así nos divertiremos al sembrar, ahora en el descansar, pero siempre juntos,
Lo sé, sé cuál es tu más fuerte temor, el que yo te deje. No te dejo. Quien vive en mi querer es inseparable de mí. Las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron. Volumen 28, título 8, abril 12, 1930. Hija mía, el sol, si bien incansable en hacer de sembrador de nuestro amor sobre la tierra, en el ocaso, al retirarse para formar el día a otras regiones, parece que da la paz a la tierra, dándole la libertad de producir o no producir la semilla que ha sembrado, reservándose el nuevo asalto de la siembra de amor. En cambio, el sol de mi divina voluntad no deja jamás al alma. En ella pone sus reflejos y con su luz, más que sol, hace de sembrador divino. Con sus reflejos, forma su sol en la criatura. Por eso, para quien vive en mi querer divino, no hay noches, ni ocasos, ni alba, ni aurora, sino siempre pleno día, porque su luz se da en naturaleza a la criatura, y lo que es naturaleza permanece como propiedad propia. Mucho más que el sol de mi divina voluntad posee la fuente de la luz, y cuantos soles quiere formar, tantos forma. Pero con todo esto, a pesar que para quien vive en mi querer posee su sol sin jamás retirarse, el sol de mi fiat tiene siempre para dar nueva luz y calor, nueva dulzura, nuevos gustos, nueva belleza, y el alma tiene siempre que tomar. No hay detenciones como con el sol que está bajo la bóveda del cielo, porque no poseyendo la fuente de la luz, no puede formar tantos soles según la tierra gira en torno a él. Pero para el sol de mi querer divino, que posee la fuente, su luz golpea siempre, y llamando a la criatura a continuo trabajo con él, le da siempre su acto nuevo, jamás interrumpido. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 70 o el 100 por uno. Volumen 28, título 26, septiembre 30, 1930. Hija mía, todos los actos buenos y santos de los profetas, patriarcas y del pueblo antiguo formaron el terreno donde el ente supremo sembró la semilla para hacer desarrollarse la vida de la celestial Niña María, porque su germen fue tomado de la estirpe humana. La Virgen, teniendo en sí la vida obrante de la divina voluntad, amplió este terreno con sus actos, lo fecundó y divinizó, hizo correr en él más que lluvia benéfica y restauradora, la santidad de su virtud, el calor de su amor, y dardeándolo con la luz del sol de la divina voluntad que poseía como propia, preparó el terreno para desarrollar al celestial Salvador. Y nuestra divinidad abrió el cielo e hizo llover el justo, el santo, el verbo, dentro de este brote, y así fue formada mi vida divina y humana, para formar la redención del género humano. Mira entonces, en todas nuestras obras dirigidas a bien de las criaturas, queremos encontrar un apoyo, un lugar, un pequeño terreno donde poner nuestra obra y el bien que queremos dar a las criaturas. De otra manera, ¿dónde la ponemos? ¿En el aire?
sin que al menos uno lo sepa, y que nos traiga con sus actos formando su pequeño terreno, y nosotros, como celestial sembrador, sembrar el bien que queremos dar. Si esto no fuese, que de ambas partes, creador y criatura, la formaran juntos, ella preparándose con sus pequeños actos para recibir, y Dios con el dar, sería como si nada hiciéramos o quisiéramos dar a la criatura. Así que los actos de la criatura preparan el terreno al sembrador divino. Si no hay tierra, no hay que esperar la siembra. Ninguno va a sembrar si no tiene un pequeño terreno, mucho menos Dios, sembrador celestial, arroja la semilla de sus verdades, el fruto de sus obras, si no encuentra el pequeño terreno de la criatura. La divinidad para obrar primero se quiere poner de acuerdo con el alma, después de que lo hemos hecho y vemos que ella quiere recibir aquel bien, hasta rogarnos y formarnos el terreno donde ponerlo, entonces con todo amor lo damos. De otra manera sería exponer a la inutilidad nuestras obras. Volumen 28, título 26, septiembre 30, 1930. Hija mía, todos los actos buenos y santos de los profetas, patriarcas y del pueblo antiguo formaron el terreno donde el ente supremo sembró la semilla para hacer desarrollarse la vida de la celestial Niña María, porque su germen fue tomado de la estirpe humana. La Virgen, teniendo en sí la vida obrante de la divina voluntad, amplió este terreno con sus actos, lo fecundó y divinizó, hizo correr en él más que lluvia benéfica y restauradora, la santidad de su virtud, el calor de su amor, y dardeándolo con la luz del sol de la divina voluntad que poseía como propia, preparó el terreno para desarrollar al celestial Salvador. Y nuestra divinidad abrió el cielo e hizo llover el justo, el santo, el verbo, dentro de este brote, y así fue formada mi vida divina y humana, para formar la redención del género humano. Mira entonces, en todas nuestras obras dirigidas a bien de las criaturas, queremos encontrar un apoyo, un lugar, un pequeño terreno donde poner nuestra obra y el bien que queremos dar a las criaturas. De otra manera, ¿dónde la ponemos? ¿En el aire? Sin que al menos uno lo sepa y que nos traiga con sus actos formando su pequeño terreno, y nosotros, como celestial sembrador, sembrar el bien que queremos dar. Si esto no fuese, que de ambas partes, creador y criatura, la formaran juntos, ella preparándose con sus pequeños actos para recibir, y Dios con el dar, sería como si nada hiciéramos o quisiéramos dar a la criatura. Así que los actos de la criatura preparan el terreno al sembrador divino. Si no hay tierra, no hay que esperar la siembra. Ninguno va a sembrar si no tiene un pequeño terreno, mucho menos Dios, sembrador celestial, arroja la semilla de sus verdades, el fruto de sus obras, si no encuentra el pequeño terreno de la criatura. La divinidad para obrar primero se quiere poner de acuerdo con el alma, después de que lo hemos hecho y vemos que ella quiere recibir aquel bien, hasta rogarnos y formarnos el terreno donde ponerlo, entonces con todo amor lo damos. De otra manera sería exponer
a la inutilidad nuestras obras. A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. Volumen 23, título 22, diciembre 14, 1927. Hija mía, te tengo a ti, que vales más que todo, y poniendo a un lado a todos, miraré tu valor, esto es, el valor de mi voluntad divina en ti, y dispondré mi reino en medio de las criaturas. Una persona vale según el valor que le viene confiado. Si mi voluntad contiene un valor infinito, que supera todo el valor de todas las criaturas juntas, quien la posee, delante a la majestad divina, tiene el valor que supera todo. Así que por ahora te tengo a ti, y me basta para disponer el reino de mi voluntad. Por eso, todos los males de estos tiempos, y son demasiados, no equivalen al gran valor de mi voluntad divina, obrante en una sola criatura, y ella se servirá de estos males para hacer de ellos un manojo, y con su potencia desterrarlos de la faz de la tierra. Esto sucedió en la redención. Los males no estaban desterrados de la tierra, más bien abundaban más que nunca. Pero como vino sobre la tierra la soberana reina, la criatura que poseía una voluntad divina en ella, que encerraba todo el valor del bien de la redención, no mirando a los demás ni a sus males, miré el valor de esta celestial criatura, suficiente para conseguir mi descenso a la tierra, y en vista de ella sola, que poseía nuestras prerrogativas y el valor de una voluntad divina e infinita, vi y formé el reino de la redención en medio de las criaturas. Por eso, al disponer el bien de la redención, quise encontrar en mi mamá todo el valor de ella. Quise poner al seguro en su corazón materno todos los bienes que debía encerrar mi venida en medio a las criaturas, y después concedí el bien que la soberana del cielo me pedía. Hice como un príncipe cuando debe partir para hacer otras conquistas. Escoge al más fiel, le confía sus secretos, pone en sus manos todo el valor de los costos que se requieren para las conquistas queridas, y fiándose solo de éste, que conoce, que posee todo el valor de las deseadas conquistas, parte triunfante, estando cierto de la victoria. Así hago yo. Cuando quiero dar un bien a las criaturas, primero me fío de una sola, pongo en ella todo el valor de aquel bien, y después doy el bien que ella me pide para las otras criaturas. Por eso, piensa en encerrar en ti todo el valor que debe contener el reino de mi voluntad, y yo pensaré en disponer todo el resto que se necesita para un bien tan grande. Volumen 19, título 43, agosto 1, 1926. Hija mía, tú te engañas diciendo que no te quiero como antes. Más bien, tú debes saber que mis besos, caricias, demostraciones de amor que te hacía, eran el desahogo de mi amor, que no pudiendo contenerlo en mi interior, te lo demostraba con tantos signos amorosos, y como entre tú y yo no había un gran trabajo que realizar, me divertía contigo con tantas señales y estratagemas de amor. Pero esto servía para prepararte al gran trabajo que entre tú y yo se debía desarrollar. Y cuando se trabaja no hay tiempo de divertirse, pero con todo y esto el amor no cesa, sino que viene centuplicado, reafirmado y sellado. Ahora, hija mía,
habiéndote demostrado el desahogo de mi amor contenido, he querido pasar a darte lo que contenía dentro de mí. He querido comunicarte el gran secreto del reino de mi voluntad, dándote los bienes que él contiene. Y cuando se comunican secretos importantes, y siendo este el secreto más importante de toda la historia de la creación, se hacen a un lado las diversiones, los besos y las caricias, mucho más que el trabajo del reino del supremo querer es exuberante y el más grande que puede existir en toda la historia del mundo. Por lo tanto, el manifestarte mis secretos supera todos los amores juntos, porque en el secreto está la participación de la propia vida, de los propios bienes. En el secreto hay confianza, hay esperanza. ¿Y te parece poco que tu Jesús tenga confianza en ti y que tú seas el objeto de mi esperanza? Pero no de una confianza y esperanza cualquiera, sino la confianza de confiarte el reino de mi querer, la esperanza que pongas a salvo los derechos de él, que lo hagas conocer. Ahora, habiéndote confiado el secreto de mi voluntad, la cual es la parte esencial de la vida divina, y yo no sabría decirte cosa más grande que esta. ¿Cómo dices entonces que te amo menos que antes? Debes decir más bien que es el gran trabajo que se requiere de ti y de mí en el reino de mi voluntad. Tú debes saber que estoy siempre ocupado y todo atento a trabajar en ti. Ahora ensancho tu capacidad, ahora te enseño. Muchas veces paso a trabajar junto contigo, otras veces te suplo. En suma, estoy siempre ocupado, y esto dice que te amo siempre más, pero con amor más fuerte y sustancioso. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.